Buenas noches, buenos días, otra emisión más de Metrópolis. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por permitirnos que este programa continúe desde 1998 con ustedes. Un abrazo muy especial a todas esas personas que nos ven y nos dicen desde que era jovencita, le estoy viendo a ustedes. Sí, porque somos ustedes, somos muchos, somos muchas las que hacemos posible que Metrópolis permanezca, siempre recordando al gran equipo fundacional de este proyecto de don Pedro Ramón López Olivier. Algunos se fueron, algunos no están, algunos se suspendieron, pero siempre queda el sello Metrópolis y siempre nosotros con ustedes, gracias al Grupo López, siempre, y a este equipo estupendo. Equipo al cual pertenece Tayana Mora Ramis, que siempre nos entrega algo extraordinario en Ready para Exportar, que la tendremos en directo la semana próxima. Tenemos un intercambio, porque claro, es bueno conversar así de tú a tú y de vez en cuando, sobre todo con todas las incidencias que hay en el comercio internacional debido a las consecuencias de la guerra, de la intervención rusa en Ucrania. Y siempre es importante estar al día. Nosotros no estamos alejados del mundo, nosotros somos parte del planeta, aunque seamos pequeñitos así, nada nos es ajeno. La agenda, claro que un saludo para todo este equipo estupendo, para Freddy Ortiz siempre, para JM Hidalgo y para ustedes, Carlos Polanco, Merlin, el máster, todo lo que hacen posible. Se agrega Jesús Corona también, siempre atento a todas nuestras redes, a todas las emisiones a través de los canales de YouTube, tanto de Metrópolis como de Ready para Exportar, como de AME. Accedan al canal, mírennos por ahí. Bueno, esta semana está llena de acontecimientos, llena de noticias, como siempre en las reuniones previas con los muchachos, tenemos que ir descartando temas porque son tantos y quisiéramos agotarlos en esta hora de contacto con ustedes y a veces no es posible, pero se hace la selección. Ahí tenemos un trabajo que vamos a compartirlo con ustedes la semana próxima, que tiene que ver con la historia del barrio chino. Una historia que nos toca muy de cerca y el abuelo Carlos Polanco lo sabe porque Rosa NG hizo de Metrópolis, gracias al cariño, al afecto de cada uno de nosotros, pero gracias a Emilio José Brea García, hizo de Metrópolis el foro adecuado para la solicitud, para manifestar ese empeño que ella ha tenido siempre y tuvo para construir el barrio chino, que ya hoy no es lo mismo y se necesita una revisión del proyecto, pero la tendremos la semana próxima, tendremos ese documental para comentarlo in extenso. ¿Qué tiempo aquel, Carlos Polanco, con Rosa aquí, con Emilio José, y cómo hicimos de ese barrio chino renovado una especie de sucursal de Metrópolis, de sucursal de AME, ese Megui inolvidable. Así que tenemos ese pendiente. Esta semana concluyó, o sea, al inicio de la semana fue el lunes de resurrección y concluyó la primera Semana Santa después de las restricciones debidas al COVID-19. Sé que muchos esperaban que eso iba a ocurrir, que el desmadre se iba a provocar, pero quizás no imaginamos qué tanto iba a pasar. El general Méndez, con la experiencia que tiene, la experiencia de 17 años al frente del COE, sí dijo que él esperaba una traslación histórica de personas a través de las carreteras, porque teníamos 2 años sin salir para celebrar o para disfrutar de los familiares, porque celebrar, como decían los pastores de la iglesia, eso no debe ser fiesta, sino tiempo de reflexión y de oración, pero no lo hacemos así. Aquí la Semana Santa es un asueto largo, un asueto que permite de diciembre
a marzo, a abril, llenar las playas, llenar las montañas, llenar los ríos. Y en efecto, hubo una cantidad extraordinaria de accidentes de tránsito, hubo una cantidad extraordinaria de intoxicación por alcohol. Y reitero, vuelvo a citar al general Méndez, él dice que es por la cantidad de personas que se trasladaron, a pesar de el enorme operativo que se montó y que funciona de alguna manera. No funciona la imprevisión y la imprudencia de nosotros como usuarios, como ciudadanos y ciudadanas, pero el esfuerzo oficial se hizo. Que usted no obtempere, ya eso es otra cosa. Seguimos lamentando los accidentes de tránsito, seguimos lamentando que los motoristas son los principales protagonistas de estas tragedias y también seguimos lamentando la ingesta de alcohol en menores. El rango de menores que se intoxicaron con alcohol, atención, me parece algo realmente único, es de 2 a 14 años. O sea, ese rango consumió alcohol en este periodo de Semana Santa. Permiten estas cifras la reflexión. Más que permitir la reflexión, yo creo que obligan a la reflexión, nos obligan a repensar proyectos, estrategias, programas para enseñarnos a conducirnos en las carreteras, en las playas. Por ejemplo, lo que pasó en Las Terrenas, que pasó antes de la pandemia. En Las Terrenas había ocurrido algo así, el desorden, el no obtemperar ninguna regla, ese concepto que tenemos de la diversión, que es hagamos de la plaza lo que sea, porque no hay sanciones, porque nadie nos lo va a impedir. De modo que nos falta mucho por aprender. Vuelve el sonsonete de educación, pero también consecuencias, porque si nos apegamos a la educación tendríamos que esperar muchos años y tendríamos que destinar a personas que todavía nos están formando ese comportamiento que no existe. De la misma manera, durante el asueto, la violencia se enseñoreó en el país. No es nada extraño, yo insisto en todos los foros donde tengo la oportunidad de participar, que mientras nos neguemos a admitir que la violencia es parte de nuestra vida como dominicanos y dominicanas, mientras nos neguemos a admitir que en la familia hay violencia, que en la iglesia hay violencia, que en el trabajo hay violencia, vamos a seguir buscando explicaciones en el cielo, explicaciones esotéricas, para que nos digan por qué hay tanta violencia, por qué la delincuencia aumenta, por qué hay tantas agresiones. No podemos olvidar, además, aparte de la influencia de la educación, cómo el sistema de justicia no funciona cuando se presentan las quejas, cuando se disponen las órdenes de alejamiento en el caso de la violencia intrafamiliar que aboca en los homicidios, en los asesinatos de las parejas. Ahora con la variante de que se matan las suegras, se matan los hijos, se matan a todos. ¿Qué va a pasar? 20 años, 10 años como condena. Y comentábamos aquí hace 2 semanas en Berlín, ¿verdad? El caso de el homicida que después de cumplir su pena, por haber, exacto, un homicida que sale y cuando llega a su comunidad hay una familia que le estaba robando los chivos. Además, él pretendía a la madre de 2 hijos que finalmente, de 2 muchachos que finalmente agredió. Quiere decir que no le sirvió para nada la cárcel. Entonces ahora vuelve a la cárcel a posiblemente 20 años de nuevo. ¿Y qué va a pasar? Entonces se necesita una decisión de transparencia, de admitir que somos violentos y violentas y que no es con eslogans ni decir yo no mato a mi pareja, quien ama no mata. No, se necesita ir mucho más. De modo que ese ha sido el saldo ya de la Semana Santa que se quedó atrás. Ahora tenemos otros pendientes
pero necesitábamos hacer ese recuento porque lo consideramos importante, sobre todo para subrayar la irresponsabilidad en el tránsito, la irresponsabilidad de los motoristas, la irresponsabilidad cuando conducen y cuando saben o no saben, cuando no les importa lo que pueda ocurrir. Y como dijimos, tanto en la promo como en la introducción, las lluvias continuaron hasta ahora. Decía Joaquín Balaguer que el mejor secretario de Agricultura eran las lluvias. Sí, puede ser, porque las lluvias permiten que la tierra renazca, se fertilice, se renueve, pero también cuando hay una cantidad de lluvia como la que hemos tenido, hay inundaciones, hay tierras que ya no resisten más agua y vienen las consecuencias. Las autoridades han hecho lo posible, se trasladaron muchísimas personas a los refugios, tuvimos el espectáculo del río Sama cubierto por las algas, con el riesgo de que si llegaban al mar había problemas con la navegación, con los barcos que hay por ahí, de modo que mucha agua, violencia, mucha violencia, y cuando regresemos vamos a hablar del problema en el canódromo y como les dijimos vamos a recordar la Guerra de Abril. Es un recordatorio que siempre hemos hecho aquí en Metrópolis, siempre vamos a hacer, cada vez hay menos protagonistas, se van muriendo, pero quedan los testimonios, quedan los datos, quedan los documentos, y ustedes verán cómo esta semana volverá el tema, dirán quién fue traidor, quién no fue traidor, quién fue vendepatria, quién no lo fue, pero es importante el documento, es importante el recordatorio, un reconocimiento siempre para el Archivo General de la Nación que provee un trabajo que queda realmente para la historia. Tenemos aquí en los archivos de Metrópolis también esos trabajos extraordinarios que organizó Sagrada Bujosa Mieses con protagonistas de la guerra, con protagonistas de esa jornada que realmente fue importante para forjar la democracia en la República Dominicana y para saber las consecuencias de decisiones realmente fallidas, abusivas y antiinstitucionales. Metrópolis con ustedes después de estos compromisos. Adelante, Smerlin. Siempre he dicho, antes de que se interviniera el canódromo o de que visitara, porque todavía no está intervenido, desde que visitara el defensor del pueblo el canódromo, siempre yo había dicho, así en primera persona, que la imagen del canódromo, esa visual del canódromo, realmente, o del centro de retención de vehículos, es realmente tétrica. Es algo que conmociona. Incluso dije en una ocasión que cualquier película de terror podría filmarse en el centro de retención de vehículos conocido como el canódromo. Aquella cantidad de vehículos, aquel cementerio de chatarras, como lo bautizó un medio de comunicación, es sencillamente una muestra de la ineficiencia de las autoridades, de la corrupción, del desorden y de la dejadez nuestra. Porque nosotros como población nos hacen una agenda electoral, nos hacen una agenda para perseguir a determinadas personas, nos hacen una agenda para valorar un gobierno o para despreciar otro, nos hacen una agenda para tener un tema prioritario y olvidar decenas de temas. Y DGCET y el canódromo y el cementerio de chatarras
nunca había estado en la agenda. Recordemos que hay toda una narrativa que dice que el mundo comenzó el 16 de agosto del 2020 y que todo lo que se hace ahora es estupendo y que solo el pasado era tenebroso. Pero aunque para construir ese horror del canódromo se han necesitado años y años, décadas de dejadez, de corrupción, de indiferencia, pero la gestión ahora no es del pasado. La gestión ahora pertenece a las autoridades que llegaron con el alma absolutamente limpia de pecado y con las mejores intenciones que han existido desde el 1844 en la República Dominicana. Hecha esa introducción, recordando que eso está desde hace mucho, pero que ya tenemos una nueva gestión, vamos a hacer el contexto, a narrar qué es lo que ocurrió y al mismo tiempo a referirnos de la manera más prudente, más respetuosa y más adecuada posible a las actividades de el licenciado, el doctor, el defensor del pueblo, que dicho sea de paso, es el funcionario más poderoso que tenemos. Compite con el poder omnímodo y permanente que podría tener la gestión de la Procuraduría General de la República, porque en el rango constitucional y legal tienen, bueno, quizás más el defensor del pueblo. Ahí está gritando, pero Freddy, por favor, y si es por salario, tienen el mismo salario. Así las cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue el defensor del pueblo al canódromo, a este cementerio de chatarras? Fue porque le informaron que ahí se retenían los vehículos, que lo sabemos todos, y que para sacarlo había que dar un dinero, y si tú no dabas un dinero no lo sacabas. Eso tiene años así. Lo que no pensábamos que en el nuevo modelo de gestión eso iba a estar ocurriendo. Pero oh sorpresa, el defensor del pueblo, además de presentarse, y que eso lo vamos a referir ahora, ratifica que ahí hay toda una asociación de malhechores, todo un concierto para delinquir, toda una coalición de funcionarios, de abuso de poder, de exceso de poder. Si no pagas, no tienes el vehículo, te retienen el vehículo sin ninguna conmiseración y ahí hay todo un funcionariado medio, porque recuerden, y lo hemos dicho en Metrópolis desde siempre, aquí se va a por algunos, por los que digan que, sí, la élite está presa. No, eso no es la élite nunca va a estar presa, por favor. Eso no puede ser ni va a ser, ni hay fuerza suficiente para hacerlo. Fíjense que aquí están algunos, pero los mandantes no están. Entonces, el defensor del pueblo denuncia que desde afuera está la mala práctica y te cobran y te dicen. Bueno, entonces cuando él entra y quiere conversar con la persona encargada de ese horror, a él le impiden la entrada. Y viene todo aquello que nos lo sabemos de memoria, de la agresión de la coronela, que es la principal afectada. Contra la coronela hemos hablado, aquí se ha hablado contra la coronela, yo no sé si la primera dama, que siempre está muy atenta a todo, también se ha referido, pero la coronela ahora es el principio y el fin de la maldad dominicana. Pero no hemos hablado de los jefes de la coronela, no hemos hablado de los cómplices de la coronela, hemos hablado de esa tan mala coronela que permite ese cementerio de chatarras. Por Dios, así no, pero mientras tanto, así sí. Ya la coronela no es coronela, el canódromo sigue ahí. Bueno, claro que está desacreditada y se le ha sacado todo a ella. Pero ¿quién mandaba a la coronela? ¿O eso solo era de ella? Pero esos son los detalles. Calmaos, exacto. Ya la coronela es la mala. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el canódromo? O no con el canódromo, porque el canódromo además,
Atención, eso fue un proyecto en uno de los gobiernos del PRD que fue muy controversial y que no resultó para nada. Finalmente no corrieron los perros ahí, o si corrieron fue muy poco. Pero lo que DGCET tiene que explicar, lo que DGCET tiene que hacer es comenzar a desmontar eso. Pero ningún ejecutivo de DGCET, ningún mandamás de DGCET ha dicho más nada que ratificar las denuncias y decir que se va a hacer algo. No existe solo en el Gran Santo Domingo el canódromo o un depósito como ese. Ya nos enteramos a partir de todo este escándalo que en Santiago hay uno igual. ¿Y de quién depende eso? En Santiago no está la coronela tan mala. En Santiago están otras autoridades dependientes de DGCET. Pero ya después de ese escándalo, porque si no hacen el escándalo, cualquiera de nosotros aquí, en el personal de la estación, de la emisora, de la televisión, todas las emisoras de radio que hay aquí pertenecientes al grupo López, te han dicho, me retuvieron el motor. ¿Y dónde está? En el canódromo. ¿Y cuánto tienes que dar? Sí, yo tengo un tipo que me... Pero eso es el pan nuestro de cada día. Ahora, ¿cuál es la reflexión pertinente en relación a esto? Que por qué se permitía y por qué seguía. Vamos a suponer que tenga 20 años, pero estaba funcionando lo mismito que antes. Oh, decepción, nos enteramos el día jueves que se ha designado una comisión para investigar lo que pasa ahí. Ya cuando se designan comisiones, sabemos que se está nadando en la superficie para no llegar a la profundidad. Cuando tenemos autoridades con tan buena fama y con tan buen respaldo popular como las que conforman el Ministerio Público desde hace 20, 10 años, 30 años, bueno, la procuradora tiene más de 40 de carrera. Entonces, ¿por qué nombrarle una comisión si tenemos la autoridad correspondiente para investigar? Entonces, ahí no entendemos. Pero un detalle, y el detalle más delicado. Si hacemos un sondeo, no voy a decir una encuesta, si hacemos un sondeo preguntando qué hace y cuáles son las competencias y el alcance del trabajo y del poder del defensor del pueblo, probablemente el 90% de la ciudadanía ignore el papel del defensor del pueblo. No sepa qué hace el defensor del pueblo y para qué está ahí. Entonces, y creo que el señor Pablo Ulloa lo dijo, ahora van a hacer una campaña para explicar las funciones del defensor del pueblo, para que la autoridad de DGCET o las personas encargadas de ese depósito de chatarras, prohijado por los malos manejos, por la corrupción, para que esas personas digan, pero ustedes lo que son unos intrusos, ustedes están entrando a una propiedad privada, que eso fue lo que le dijeron al defensor del pueblo, para que sepan, reitero, el alcance de las funciones del defensor del pueblo. Pero algo más, como el señor Pablo Ulloa, así como decimos que el 90% de la ciudadanía probablemente ignore las funciones y el alcance del poder del defensor del pueblo, el defensor debe saber o debe ponderar, y lo estoy diciendo con mucho tacto, debe ponderar la cautela en sus actuaciones. Alguien muy sensato me decía el viernes pasado que le gustaría ver al defensor del pueblo entrar así, por ejemplo, qué sé yo, a un ministerio. No voy a mencionar el ministerio que me dijo, porque entrar ahí y preguntar, ven acá, ustedes están despidiendo a muchas personas, eso no puede ser, enséñeme la nómina. O a DGI y decir que ustedes no le están cobrando al grupo empresarial tal. Pero eso no lo ha hecho don Pablo Ulloa, ojalá no tenga que hacerlo, ojalá pida informes si ese fuera el caso. Pero él entró de esa manera a DGCET o reaccionó de esa manera. Y la verdad que quizás, y fíjese que voy a decirlo
con mucha sutileza, con mucho respeto y tranquilidad, porque podría don Juan decir que ahí está don Pablo Ulloa para intervenir el canal por lo que yo estoy diciendo, y puede hacerlo, pero quizás hasta que no sepamos el alcance, o la mayoría no sepa el alcance de sus funciones y su gran poder, el defensor del pueblo debía ser un poquito más cauto. Porque es verdad, las intenciones de Pablo Ulloa, yo creo que nadie las puede negar. Las buenísimas intenciones, el deseo de cumplir con el mandato de la ley que determina sus funciones. Pero debido al desconocimiento de las mayorías, de las propias autoridades, de los incumbentes de la administración pública, reitero, don Pablo Ulloa debía ser un poco más cauto. Incluso cuando se sepa, aquí dicen, cuando lo sepa él puede hacer. No. Si hubiera sido un agente policial que entra a un lugar, a un cuerpo de delito, como es eso, que lo reciben así, lo que fuera, nosotros hubiéramos protestado de una manera vehemente. Lo que pasa es que esta situación pone en una balanza las buenas intenciones, la competencia y el poder que tiene el defensor del pueblo para eso, y sus buenas intenciones y su condición, de intocable. Quizás sea el ciudadano dominicano con esas características. Él y la procuradora son los grandes intocables en términos institucionales. No, porque los grupos contra los que ellos no se van a poner, esos son intocables plus, como las tarjetas de crédito, hay de oro, hay esa tarjeta negra, esa es la mejor. Entonces, ellos son intocables, ellos pueden hacer lo que quieren, como las decisiones del Tribunal Constitucional, que usted la acata o la acata. Entonces, lo que sí podemos decir, iba a plantear, como me dijeron antes de comenzar el programa, las personas con la edad de ustedes, con la experiencia, deben decirlo, pero sin tener que apelar a la experiencia y a la edad, aunque podría ser decirle, mire, defensor, porque el defensor ahora tiene una aureola de aceptación como debe ser, de respeto, de cariño incluso, pero debe no frenarse, porque entonces estaríamos impidiéndole que realice o interfiriendo en la realización de sus labores necesarias al máximo en la República Dominicana. Pero debía ser más cauto. No estoy diciendo más conservador, no estoy diciendo menos vehemente, más cauto. Ahí en ese lugar, es Merlin las imágenes, ahí pudo haber pasado una tragedia. Eso pudo ser un evento desgraciado. Vuelvo y le digo, imagínense, en lugar de que fuera el primer ciudadano, como es el ombudsman, don Pablo Ulloa, que entró ahí sin armas. Imagínense ustedes que ahí hubiera entrado otro representante de la autoridad, un coronel, que ahí hubiera entrado un coronel con armas, estuviéramos contando y lamentando las pérdidas, lamentando los muertos. Así que excelente el trabajo de Pablo Ulloa, que siga así. Ojalá, como me dijo la amiga tan sagaz, que también se atreva a entrar a algunos ministerios, algunas direcciones, algunas empresas, pero eso no va a pasar. Estamos cambiando, pero todavía el cambio no llega ahí. Todo el honor y el favor para don Pablo Ulloa, pero cautela, porque es muy arriesgado lo que hace y lo que pudo haber pasado ahí, terrible. Mientras tanto, ya Finjus, que es otro suprapoder, don Servio Tulio Castaños Guzmán, habló del desastre de DGC. Sí, y lo podemos decir así, como decíamos en la pausa. Él no había hablado antes, es verdad, no había hablado antes. No, eso no estaba en su agenda. Eso no estaba en la agenda de nadie, DGC. Como no estuvo la carcelita en la agenda de nadie.
y ahí había unos dominicanos igualitos que nosotros. No igualitos porque estaban en un centro de torturas con apenas una indija para ver la luz. Pero eso no estaba en la agenda. La agenda yo le puedo decir cuál es, si ustedes están viendo cuál es la agenda. De modo que qué bueno que ya don Servio Tulio lo dijera. Excelente el trabajo de Pablo Ulloa, solo con la petición de cautela. Que sepa que él es el primero de los primeros, pero que los demás necesariamente no lo saben y que él puede continuar haciendo un trabajo extraordinario, pero con un poco de cautela, que él no es muy cauto. Y que extienda el trabajo, como dicen por ahí, que vaya a ministerios, a direcciones y que lo haga. Y ahora estamos en abril, vamos a poner el reloj a contar las horas para saber qué van a hacer realmente con ese cementerio de chatarras que se llama, que le hemos dicho, el canódromo, pero es el Centro de Retención Los Cocos, Centro de Retención de Vehículos Los Cocos. Pero vamos también a San Luis, en Santiago, para saber qué vamos a hacer con eso. Posiblemente amerite otra visita del Defensor del Pueblo por allá por Santiago, porque él tiene jurisdicción universal. Por eso estaba de viaje, él estaba en los Estados Unidos. De modo que no se quede solo en el altercado el caso del canódromo. Les recordamos que hoy tenemos ready para exportar con Tayana Mora Ramis y ahora, después de esta pausa, vamos a recordar la Guerra de Abril gracias a un excelente trabajo del Archivo General de la Nación. Y tal como dijimos, 57 años después, vamos a recordar la Guerra de Abril, esa epopeya que transformó la historia contemporánea de la República Dominicana, que transformó la historia de tantos militares que del trujillismo pasaron a ser defensores de la Constitución. Nada mejor que compartir con ustedes segmentos de este extraordinario trabajo auspiciado por el Archivo General de la Nación, que tiene testimonios, que expone documentos y hechos contados por protagonistas. De modo que 57 años después, Metrópolis recuerda la Guerra de Abril gracias al Archivo General de la Nación. Adelante, Esmeralda. El 26 de abril del 1965 vi por primera vez la guerra y en menos de 2 horas había no menos de 300 o 400 hombres muertos que esos no se levantaron nunca. A partir del triunfo electoral del 20 de diciembre de 1962 y el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963, comienza a generarse una serie de sucesos políticos, económicos, sociales y militares impulsados por empresarios, la Iglesia Católica, la Unión Cívica Nacional, entre otros sectores que se oponían al gobierno constitucional de Juan Bosch. La agudización de las contradicciones y las ambiciones de poder movieron a sectores de las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963, que derrocó el gobierno legítimamente constituido del profesor Juan Bosch. El gobierno de Bosch, quien había gobernado democráticamente por 7 meses, fue sustituido por un régimen de facto, el triunvirato. Esto generó una crisis política y un rechazo de varios sectores de la población,
que levantó la consigna Vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. En el momento de la revolución yo estoy seguro de que el 60 o el 70% de todas las guarniciones militares estaban de acuerdo con la vuelta a la constitucionalidad. Parece que el trabajo que habían hecho estos oficiales había surtido mucho efecto, y quizás en el ánimo de la oficialidad y no solamente de la oficialidad, sino del personal militar, existía la creencia que la vuelta a la constitucionalidad era lo mejor que podía pasar. En ese contexto, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto a otros oficiales, inició la conspiración militar contra el gobierno del triunvirato para reponer la Constitución de 1963 y lograr el regreso de Juan Bosch al poder, quien se encontraba exiliado en Puerto Rico. El teniente Randolfo Núñez Vargas, que estaba en el Palacio Nacional, y ya habíamos hecho un plan para el apresamiento de los oficiales que estuvieran ahí en la Secretaría de las Fuerzas Armadas y de los dos triunviros que habían. En ese momento eran dos, eran don Henry Cabral y el señor Ramón Cáceres Troncoso. Entonces tenía todo eso planificado. Se produjo el 24 de la mañana, citaron a un grupo de oficiales de los que estaban en el movimiento, que estaban delatados, el coronel, el mayor Lora Fernández, el mayor Eladio Ramírez Sánchez, el mayor, creo que Giovanni Gutiérrez, el capitán Novoa, y en ese momento se le informó a Hernando Ramírez de lo que estaba pasando. Así comienza el movimiento. El capitán Mario Peña Tavera se comunicó con el doctor José Francisco Peña Gómez al programa Tribuna Democrática de Radio Comercial, alrededor de la 1:30 de la tarde, quien difundió el inicio de la revuelta militar. Las masas populares se lanzaban a las calles en apoyo al movimiento constitucionalista, que clamaba retorno a la constitucionalidad y regreso de Bosch sin elecciones. Cuando estalla la Revolución de Abril del 65, todo ese grupo de militares constitucionalistas, todo ese grupo de oficiales que había sido cancelado, fuimos los que encabezamos el movimiento del movimiento para formar la Revolución de Abril del 65. La Chapeldía, Quiro Pérez, Sanción Silverio, ese grupo de oficiales fuimos los que encabezamos las reuniones, comenzamos a fomentar y hablar con todos los compañeros para que se volviera a restablecer la constitucionalidad. Los militares sublevados, que tenían como jefe al teniente coronel Miguel Hernando Ramírez, llamaron al pueblo a respaldarlos. En la noche, don Henry Cabral habla al país para que los rebeldes depongan las armas. Ya al amanecer, nosotros vimos en el barrio, empezaron a llegar los primeros militares constitucionalistas, casi en horas de la madrugada, porque esa noche nadie durmió en el barrio. Por eso, cuando en la tarde del 25 empezaron los bombardeos de los aviones al palacio, en esa área de nosotros era que los aviones empezaban a bajar en picada. Los partidos políticos, asociaciones de profesionales, sindicatos, gremios, artistas, hombres y mujeres procedentes de barrios y provincias del país se comenzaron a organizar en lo que más tarde se llamarían comandos. El 25 de abril de 1965, Francisco Alberto Camaño tomó el Palacio Nacional, se hizo prisionero a don Henry Cabral, mientras el pueblo, de manera espontánea, comenzó a organizarse para enfrentar las tropas de San Isidro. En Ciudad Nueva, antes del Copelo, estuvimos ahí en la Pina o Espaillá. Por esos lados fue que se instaló el Comando Central. A mí me mandaron a Santa Bárbara y así fueron distribuyendo. Cogimos los puntos que creíamos adecuados
Inclusive del interior comenzaron a llegar personal y equipo a apoyarnos. Buenas amigos de Ready para Exportar. Nosotros hemos oído durante mucho tiempo mucho la palabra innovación, la palabra emprendimiento, y parecería que todo el mundo la usa como una muletilla sin realmente saber qué significa. Hoy tenemos una voz muy autorizada para hablarnos precisamente de eso, desmenuzarnos un poco de qué hablamos cuando hablamos de innovación y sobre todo cómo la podemos aprovechar. Tenemos a Ivette Cáceres, que tiene muchos años siendo asesora y entrenadoras en temas de emprendimiento y de innovación. Bienvenida, Ivette. Cuéntanos, cuando hablamos de innovación en el contexto de las empresas, ¿de qué hablamos? Hola, muchísimas gracias, Dayana, por la invitación al programa. Y bueno, hablar de innovación, a mí la definición que más me gusta es la de 3M, que te habla de que es creatividad más acción. Realmente es darle valor, aprovechar un producto, un servicio a través de generar, o sea, trabajar nuevas ideas e implementarlas. Tiene que mucho que ver, o sea, el apellido de la innovación, la diferencia con relación a creatividad es que es implementación, acción. Y a nivel empresarial hay diferentes tipos, o sea, tú puedes innovar en la parte de producto, generar un producto totalmente nuevo en el mercado o traerlo a un mercado nuevo. Puedes innovar en el modelo de negocios. Por ejemplo, las últimas empresas que han surgido, que son los grandes, le llaman unicornios, ¿verdad? Airbnb, Uber, todo ese tipo de empresas realmente son un modelo tradicional. O sea, es un servicio de taxi, es un servicio de alojamiento, pero su modelo de negocios, el canal que utilizaron para llevarlo a cabo, la tecnología, hace que sean innovadores. Entonces, puede ser por marketing, la forma en que lo comunico, la forma en que lo comercializo, el tipo de precio. Era un producto muy caro y yo logré hacerlo muy barato y distribuirlo masivamente. Ya entonces eso también es innovación. Y también está toda la parte de innovación por la organización. Por ejemplo, Dell, que decide, mira, en lugar de producir y después vender computadoras, yo voy a que el cliente la compre primero y después la produzca. Y así hay diferentes herramientas, o sea, diferentes estilos para uno innovar. Es como yo le agrego valor al producto, al servicio y sobre todo al mercado. Sí, tradicionalmente uno piensa que tú tienes que crear algo donde no había nada, o sea, de Graham Bell el teléfono, o llegar a tener algo tan disruptivo como el iPod. Ahora, el metaverso, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, vamos a crear los robots, o sea, todo eso es innovación, pero realmente es innovación de producto. Pero ahí, o sea, uno se pone a ver la gran innovación, el iPhone, el teléfono inteligente en su momento, fue la suma de muchas cosas. O sea, fue, mira, vamos a agregarle un software que lo gestione a un teléfono, un celular que ya existía. El celular ya existía, la cámara fotográfica ya existía, o sea, los softwares de gestión de data ya existían. Lo que hicieron fue unir todo eso. Entonces, efectivamente, no es que se me inventé algo, es desarrollé, aproveché incluso lo que existía para generar una solución que agrega valor. Y hablando de unir esos dos términos, de innovación y emprendimiento, muchas veces decimos que el dominicano es muy emprendedor y yo creo que cuando decimos eso, nos hablamos entendemos el emprendedor como el que se la sabe buscar. Ese que para sobrevivir
tiene iniciativa, pero creo que estamos un poco rezagados si pensamos en emprendimiento, aquel que emprende para crecer, para formar algo que va a crecer en el tiempo. Efectivamente, emprendedor, o sea, una persona emprendedora es una persona que es capaz de diseñar soluciones en un ambiente incierto, o sea, que no tiene, son como un conjunto grande de características. Hay un taller que te habla de esas características que debe tener el emprendedor y que dice eso, una persona que en vez de ver el problema, busca una solución a un problema. O sea, ay, mira, hay el problema, bueno, del dengue. Ok, fumigadora, voy a poner una fumigadora. El problema de la energía eléctrica, voy a vender inversores. O sea, que buscan soluciones, pero también que investigan, que toman riesgos. El emprendedor es alguien que toma muchos riesgos y en eso el dominicano es, o sea, somos de los que menos le teme a tomar riesgos y por eso somos quizás a veces muy emprendedores, pero tiene también que ver ese componente de creatividad y después de gestión, porque una cosa es ser el emprendedor porque me atreví, encontré una solución y resolví y aprendí, pero ¿cuánto tiempo me va a durar eso? ¿O hasta qué nivel? O sea, es uno de los problemas que tenemos también. ¿Cuántos emprendedores son autoempleados solamente? No están generando empleos, no están generando, o sea, lo que me estoy generando es el salario para subsistir muchas veces. Y la idea es nosotros crecer, como mencionas. Entonces, hay un libro que se llama como El mito del emprendedor y dice, mira, para una persona ser un empresario tiene que ser emprendedor, es decir, que tome riesgos, que busque soluciones, que tenga iniciativa, etcétera, etcétera, pero tiene que ser también un buen técnico que sepa hacer lo que está produciendo o el servicio que está dando de forma correcta, que se preocupe por la calidad, por los costos, etcétera, y que tenga también la capacidad de gestionar. O sea, tengo que ser un buen gerente. Son esas tres cosas las que tengo que lograr. Uno de los retos, a veces vemos mucho, sobre todo en los últimos años, vemos muchos concursos, Startup Weekend, concursos de iniciativas en las universidades, pero también fuera de las universidades para estimular jóvenes o para estimular un tema. Pero luego hay como un espacio vacío entre esas iniciativas y esas ideas que se generan a través de estas actividades y luego la capacidad de que algunas de esas ideas puedan convertirse en ese unicornio o en esas empresas que puedan operar en el mercado local o internacional. Sí, efectivamente, es una parte de la cadena que falta. Se supone que nosotros para crear un ecosistema emprendedor realmente necesitamos primero generar esa cultura, inspirar, o sea, y ahí vienen y son bienvenidas todas esas conferencias, webinars, testimonios de emprendedores, etcétera, que hacen que la gente se motive y diga, oye, yo también quisiera emprender. Entonces, esa es como la primera parte de sensibilización, pero después tiene que haber una parte de formulación y tiene que haber organismos que me ayuden. Por ejemplo, los Startup Weekends, los concursos de modelos de negocios, etcétera, ayudan mucho a eso. Oye, mira, se me ocurrió una idea o me gustaría emprender. ¿Qué hago? ¿Cuál es el próximo paso? Entonces, ese tipo de ejercicios, de dinámicas, de programas, ayudan mucho a eso, a formular. Mira, esa idea conéctala con un modelo de negocio, pregúntate cómo tú vas a generar recursos, cuánto te cuesta, cómo se formula esto, etcétera. Que es un punto muy importante, porque el emprendedor tiene que ir a la acción. O sea, la verdad es que creo que es uno de los principales aprendizajes a lo largo del tiempo que he estado trabajando con emprendedores. El emprendedor actúa. No se queda solamente en la idea, viendo cómo me va a hacer y mira, no, pero todavía no tengo dinero, sino que va buscando la forma de
llevar esa idea a la práctica. También saber cuándo dejarla. Pero entonces comienza y arma su modelo a través de esas estructuras y luego cuando ya comienza y ve, oye, mira, sí, hice un prototipo, se vendió, mira, no me funcionó, por internet no se vende mejor con una fuerza de venta, yendo a los sitios, o sea, comienza a aprender sobre el negocio. Entonces, ¿ahí qué viene? Ahí viene esa etapa como de incubación, donde yo, ese bebecito, ese proyecto pequeñito que tengo que entonces me dan herramientas de marketing, de cómo yo lo comercializo mejor, de dónde consigo los clientes, cómo gestiono los clientes, qué personal yo necesito, cómo voy a llevar la contabilidad, etcétera. O sea que todo ese apoyo, y ahí vienen las redes de mentores, y ahí vienen los programas de incubación, que me ayudan entonces a estructurar mejor ese proyecto. Y ya luego, cuando ya ese producto yo vendí, estoy logrando vender y mira, sí quiero seguir creciendo, entonces ahí pueden ser quizás una primera ronda de inversión para mira, sí, comencé y vendí, comencé a vender bizcochos, se me están vendiendo súper bien, ahora necesito más maquinarias, entonces posiblemente en una de esas incubadoras y consigas más capital semilla que te ayude, y luego viene entonces esa aceleración. O sea, necesito financiación, después necesito aceleración. Ya quiero, mira, ya yo estoy vendiendo y lo diseñé de una forma que se puede exportar, que puede seguir creciendo, que me puedo expandir a nivel nacional, que puedo, o regional o global, puedo abrir una tienda en Amazon, o sea, cualquier cosa ya que voy a seguir creciendo, pero necesito más empleados, necesito una contabilidad organizada, necesito un sistema de calidad que me ayude a crecer, etc. Entonces ahí vienen las aceleradoras, los centros pymes, hay centros pymes que te ayudan dependiendo del nivel en donde tú estás, y las rondas de inversión, los inversionistas ángeles, porque necesito capital también para financiarme. Entonces, la idea es como que tener toda la cadena muy bien estructurada. Aquí, todavía, en esa parte de incubación, aceleración, faltan más organismos. Hay organizaciones que te pueden ayudar, pero faltan. Y sobre todo falta también mucha información, porque como emprendedor, ¿a dónde yo voy para saber, mira, este es el nivel en donde yo estoy? Necesito esto, ¿dónde lo consigo? Entonces falta eso también. Y también yo pienso que falta para una visión de las empresas más grandes que sí tienen los capitales, pero tal vez no tienen esa visión. Nos cansamos de oír los ejemplos clásicos de Kodak, por ejemplo, que le llegó la idea de poder tirar de un aparato que tirara fotos sin los films, pero como eso era lo que vendían, rechazaron la idea. O sea, la capacidad de innovar de los grandes, precisamente porque son exitosos, porque son grandes, es más difícil. En otros países, ellos crean incentivos para que su propia fuerza de trabajo innove y desarrolle productos, pero uno no ve tantos ejemplos locales en ese sentido. Y en Estados Unidos, por ejemplo, muchos de esos ejemplos de emprendimiento se apoyan precisamente para poder captar esas ideas innovadoras que hagan crecer empresas grandes. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta fondo? ¿Nos falta visión? Aquí falta mucha parte de conciencia. Creo que se está sobre todo en mercados que se vieron, por ejemplo, la pandemia en ese sentido ayudó mucho, que se vieron un poquito, se tambalearon debido a la pandemia o vieron la demanda, por ejemplo, de lo digital con relación a lo físico, han estado cambiando en ese sentido. Por ejemplo, el mercado financiero y de seguros y todo eso, vieron que en la pandemia, o sea, muchísimos adelantaron, incluso hasta el de retail, los supermercados, tuvieron que adelantar planes que tenían a 3, 4, 5 años, hacerlos y decir, mira, en este año tengo que, eso que yo no había proyectado, lo tengo que hacer este año ya. Entonces, se les adelantaron, quizás ellos, los planes, quizás lo que creían que tenían 5 años para hacerlo, se dieron cuenta de que no,
Y eso les está llevando también, por ejemplo, el mercado del fintech, de tecnología y el mercado financiero y la tecnología, ahora mismo están viendo, oye, no, todos estos proyectos que están desarrollando los pequeños, nosotros tenemos que ver cómo nos articulamos y trabajamos juntos, porque si no, estos nos van a quitar el mercado. Entonces, por ejemplo, en ese mercado ya se fueron dando cuenta. Hay otros mercados que han estado más rezagados, pero creo que la pandemia abrió muchos los ojos en ese sentido. De que necesitan más emprendimiento y que es mejor que esté dentro que fuera. Las grandes empresas sí, que sobre todo multinacionales, sí lo están haciendo, pero falta todavía más conciencia. O sea, sobre todo con el mercado tradicional dominicano todavía le falta mucha conciencia. Uno de los riesgos va a ser que capten desde otro mercado, ahora con el microsourcing y con la facilidad del trabajo remoto, el riesgo es que esos talentos que tenemos aquí, esas ideas que tenemos aquí, de repente ya existen las plataformas que otros puedan captarlo en cualquier otra parte del mundo y tengamos esa fuga de cerebro, pero desde aquí. Que ya está pasando, ya definitivamente es uno de los retos. Dicen que una de las causas del incremento de las remesas también es ese, de que muchos, por ejemplo, del área de tecnología, muchos programadores, desarrolladores han conseguido trabajo fuera, trabajan desde su casa y están logrando mejores salarios realmente desde ese punto de vista. Aquí es la ley de oferta y demanda, o sea, hay que saber buscarlos y saber retenerlos, que yo te voy a ofrecer contra esa competencia que tengo a nivel internacional. Y también hay quizás el gobierno tiene que revisar muy bien las políticas públicas para incentivar y facilitar el desarrollo local a nivel de tecnología. Y si yo quiero emprender y tal vez no estoy en edad universitaria, típica universitaria, ¿dónde puedo ir? Si tengo una idea de negocio, no importa la edad que yo tenga, ¿dónde puedo ir? ¿Qué tú recomendarías a alguien que tiene el deseo de emprender y que tiene una buena idea? Sí, realmente incluso a nivel universitario se desarrollan más las habilidades emprendedoras y muchas veces el universitario tiene esas habilidades, pero las parquea, por decirlo de alguna forma, un tiempo para irse al mercado laboral tradicional y después vuelven a emprender. Entonces, ¿a dónde puede ir? Bueno, están los centros pymes de las mismas universidades, que dependiendo de cuál es el tipo de idea, podría ser uno u otro. Está también las redes, o sea, hay redes, por ejemplo, Creban Reservas. Es un proyecto que ahora mismo está abierto y es para personas de cualquier edad que tengan una idea de negocios que puede ser escalable. Y tienen programa de incubación y programa de apoyo, o sea, con mentoría y todo eso, e incluso con capital. O sea, es como un concurso también que pueden acceder a un capital que es como una parte de tus acciones que das a cambio del apoyo financiero que ellos te están dando. Entonces, los mismos bancos ahora mismo están apoyando también, ya no solamente de forma financiera, o sea, financieramente con apoyo financiero, préstamo, ¿verdad? Pero también con más formación, más capacitación, las redes ahora mismo, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Mi Tierra RD, que es una incubadora de negocios, que también ahora está abierta la convocatoria para las personas que quieren desarrollar un negocio. Hay una red, RD Emprende, donde o sea, se están realizando muchísimas cosas. Cuando una persona quiere emprender, mi recomendación principal es vaya a Google y pregúntele cómo emprender en República Dominicana, información de incubadoras, porque hay movimiento, hay cursos, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, siempre es bueno saber lo que tienen, incluso
escribirles o contactarlos, porque en la parte de pymes del ministerio, porque ellos pueden canalizar, o sea, los centros de emprendimiento, el ministerio de industria y comercio, los mismos bancos, es bueno que contacten y vayan conectando, porque la gente, lo bueno quizás de la red de emprendimiento es que conecta los unos con los otros. Es cuestión de dar un primer paso. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ivette, muchísimas gracias, Ivette Cáceres, por estar con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Red para Exportar y en Metrópoli.